La factura pro forma que les comentaba antes. Bien, la factura pro forma, ese pro o pre, si la quisiéramos indicar así, es una factura anterior a la factura comercial definitiva y al final lo que tiene es una doble finalidad. En primer lugar, puede ser la primera oferta, como les indico aquí, jurídicamente vinculable, ¿de acuerdo? No nos hace falta firmar un contrato de 30 páginas, ni de 60, ni de 7, con una simple factura pro forma, siempre y cuando contenga los mínimos datos imprescindibles, podría ser suficiente. También nos puede servir esa proforma como una confirmación de orden de compra, ¿vale? Nosotros pasamos la proforma, si nos la devuelven firmada o nos mandan un mail dando conformidad a la misma, ya se entiende que hay un contrato de compraventa entre las partes. Es importante que en esa proforma, lógicamente, aparezca el precio, aunque no lo haya puesto aquí de nuevo con su divisa, importe con la divisa. Muy importante las condiciones de entrega, es decir, el Incoterm, porque no será lo mismo que ustedes, como exportadores, pasen una oferta en términos SWORD, es decir, yo pongo la mercancía en mis almacenes a su disposición y usted ya es su responsabilidad y tiene que venir a por ella, coste para mí ninguno, a que yo esté vendiendo en términos FOB, con lo cual ya estamos hablando de poner la mercancía a bordo. Yo ya he tenido que pagar los impuestos en mi país, yo ya he tenido que pagar los aranceles en la aduana y he tenido que transportar la mercancía desde mi almacén hasta ponerla en el buque. O que estemos vendiendo en términos DDP, que es el lado completamente opuesto del espejo, que es le pongo la mercancía en casa a mi cliente. Bueno, pues lógicamente el precio no puede ser el mismo porque deberemos ir incrementando a medida que incrementen nuestros costes ese precio y esa repercusión a nuestro cliente. También es muy importante fijar el plazo y la forma de pago. Tendremos que en esa proforma determinar bien esta mercancía, yo a ustedes se la puedo servir como mucho el 30 de julio, esta mercancía tiene un valor de 100.000 euros. ¿Y cómo me la va a pagar usted? Bueno, pues lo que hemos pactado es que usted me la va a pagar, por ejemplo, con transferencia a 60 días de la fecha de documento de transporte. Bien. O esta operación va a suponer que usted va a emitir una carta de crédito a mi favor. Tendremos que decir al plazo al cual me van a pagar y con qué instrumento me van a pagar, porque igual de importante es fijar el plazo, porque no es lo mismo de, no, si usted quiere la mercancía me paga por anticipado, o no, yo le envío la mercancía y como va en camión hasta Rusia, usted le entrega un cheque, cuidado con un cheque en Rusia, pero bueno, le entrega un cheque al transportista, o usted tiene que abrir una carta de crédito antes de que yo me ponga a producir. Todo esto tiene que quedar reflejado. La orden de compra. Al final, una orden de compra ya implica y constituye una oferta vinculante. Cuando lo que emitimos ya es una orden de compra, se considera ya que es parte como un contrato principal, ¿vale? Un contrato, una obligación contractual y nos vincula entre las partes, al comprador y al vendedor. Se puede dar también una aceptación vinculante. En este caso, si nosotros hemos recibido un pedido por parte del comprador y nosotros le damos el visto bueno, es decir, el comprador nos dice, oye, quiero un pedido y quiero que me envíes 5.000 pares de zapatos máximo en 3 meses. Bien, si yo le doy la conformidad y le digo conforme, ya estoy diciendo que sí, o sea, me estoy vinculando, estoy diciendo que efectivamente acepto ese pedido y por lo tanto eso ya me implica unas obligaciones contractuales que si incumplo tendrán unas consecuencias u otras en función de lo que hayamos pactado. Factura comercial. Ya hemos hecho el pedido, hemos puesto en marcha la producción, ya hemos producido, ya nos toca facturar. Bien, pues cuando ya facturamos, ya emitimos un documento contable. Es donde estamos contabilizando nuestra venta. Una venta que estará pendiente de cobro si es que es pago diferido o pago simultáneo. Pero en cualquier caso, ya hemos hecho la exportación o lo tenemos listo para exportación. En este documento es donde describimos las mercancías que vamos a exportar o los servicios que vamos a prestar y ahí detallaremos pues, los precios, descripción, cualquier característica, medidas o pesos, pueden ir o no en la factura. En cualquier caso, si van, tienen que ser coherentes con el resto de documentos. No podemos decir en un packing list que hay 30 cajas y en una factura decir que hay 20. Hay una incongruencia y, por lo tanto, uno de los dos documentos ha de estar mal. La factura aduanera.
La factura aduanera, al igual que la factura comercial, la expide el exportador. ¿Qué ocurre? Que hay algunos países que requieren un modelo preestablecido y es un modelo que facilita la propia aduana, que aunque la tenga que cumplimentar el exportador, la tiene que cumplimentar regida y seguida por ese modelo. Generalmente suele ser un tipo de declaración que aúna, por un lado, la descripción de la mercancía y su valor y, por otro lado, el origen de la misma. Un ejemplo muy habitual es la Canadá Custom Invoice, que coincide en acrónimo con la Cámara de Comercio Internacional porque es una CCI y es un tipo de factura aduanera que exige la aduana de Canadá para poder entrar la mercancía en el país. Nos podemos encontrar con que nos exijan una factura consular. Eso es más habitual en países árabes, principalmente en países de la zona del Golfo, de Oriente Próximo. Igualmente, como toda factura, la expide el exportador y la finalidad es para uso del consulado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nos exigen que nuestras facturas vayan legalizadas por una embajada o consulado. Nos encontramos que en muchas ocasiones no tenemos ni embajada ni consulado aquí en Murcia, a lo mejor hemos de mandar a Madrid esa documentación y además nos exigen que legalicemos 8 facturas y lo que nos cobran es por cada factura legalizada. Al final, pues no deja de ser una manera de hacer caja. No, es que no tiene otro aquel, porque les puedo asegurar que dentro de una carta de crédito a Egipto, dependiendo ya, aunque Egipto ahora no pase por sus mejores momentos, pero bueno, se sigue trabajando con ellos, dentro de una carta de crédito hay bancos que exigen y te siguen exigiendo que la factura vaya legalizada por la embajada egipcia y otros que el cliente ha conseguido ya negociar y decirle, oye, que es que me pides 8 facturas y legalizarla, mandarlo a Madrid, es que es una pasta, evítame esto. Y lo evitan. Luego, eso nos da la pista que imprescindible como que no, pero que te acaban intentando llevar a ello porque, oye, pues una manera de hacer caja como cualquier otra, ¿vale? Contiene igualmente una descripción totalmente detallada de la mercancía. El DUA. El DUA es un documento que a nivel de banco, pues cuando ustedes negocian cualquier operativa documentaria, pues no lo suelen aportar, ¿de acuerdo? Porque al final el DUA es este documento único aduanero que al final es con la aduana de España, ¿vale? Para salir la mercancía aquí en España. Por lo tanto, no es un documento imprescindible para que despache nuestro cliente en destino. ¿Qué características o qué peculiaridades tiene el DUA? Pues bien, ahí es donde aparecen todos los datos relativos tanto a nuestra importación, porque cuando llega la mercancía a la hora de pagar no solamente aranceles, sino los impuestos, el IVA, todo queda vinculado y reflejado con el DUA, ¿vale? O bien con la exportación, que igualmente pagamos nuestro IVA y nuestros impuestos. ¿Qué sucede? Con la exportación, cuando ustedes facturan al exterior, no facturan con IVA, ¿de acuerdo? Sin embargo, están sujetos a lo que llamamos el IVA de exportadores, es decir, ustedes en su factura no repercuten el 21%, al igual que harían para facturar a un señor de Cádiz, pero luego, con el tema del IVA de exportadores, pues se va repercutiendo todo. Cuando uno importa, paga ese IVA, que luego, en parte de impuestos de sociedades, etcétera, con las declaraciones, ustedes también recuperan porque es un IVA soportado. Bueno, pues, en cualquier caso, muy importante siempre guardar los originales del DUA, que no se nos pierdan, porque ante una inspección, ante una reclamación, no nos valen copias. Podemos tener problemas y al final no merece la pena. Este documento se presenta siempre ante aduana, lo habitual es que lo hagamos a través de nuestra agente de aduanas, que se encargue de realizar esa acción por nosotros y tiene exactamente todo, para toda la Unión Europea, el mismo formato. Cuando digo el mismo formato no es que sea calcado el documento, porque al final los documentos aduaneros acostumbran a estar en el idioma del país, pero aunque vayan cambiando los idiomas de la Europa de los 28, pues bueno, pues el formato es el mismo. Ahí que aparece una descripción detallada de la mercancía que se importa o exporta, las licencias necesarias si fuese preciso tenerlas, dependiendo del tipo de mercancía, el Incoterm que se ha producido en la compraventa y el valor. ¿Valor por qué? Porque al final esto sirve para liquidar impuestos y en base al valor liquidan impuestos. También figura el número EORI, ¿vale? El operador único de identificación económico ante el registro.
Es un número único asignado por la aduana y la finalidad es que sea reconocida en cualquier país de la Unión Europea, un poquito unificar el tema de comunicaciones a nivel aduanero. Se presenta en la aduana junto con el resto de documentos necesarios para la exportación o para la importación y, nuevamente les incido, importante guardar siempre el original. ¿Qué nos podemos encontrar? Aquí está dentro de principales. Realmente los efectos no es un documento principal, pero como es un documento que nos encontramos dentro del comercio exterior y en función de los países, si somos importadores, hay países tipo India que siguen colando con las remesas documentarias a como dé lugar, venga el efecto y venga el efecto, o países que por su costumbre o política de negocio, como puedan ser países del Golfo, cuando aperturan las cartas de crédito son contra aceptación y esa aceptación de un documento de cambio, pues bueno, en esos casos nos encontramos con que el efecto o letra de cambio entra en juego en nuestra operación. La letra de cambio es un documento negociable, ¿de acuerdo? Es, como les indico, un mandato incondicional de pago, una obligación. Quien libra una letra tiene ya obligación y además a nivel jurídico de hacer efectivo ese pago o de atender ese pago. Se utiliza en diferentes medios de pago, como les indicaba, puede ser una remesa simple conformada únicamente por esa letra o efecto, puede ser una remesa documentaria que bien como importadores recibimos para entregar la mercancía, para entregar los documentos y despachar la mercancía contra aceptación de ese efecto. Ahora comentaremos tema de los timbres, o puede ser que nosotros, al revés, exportemos una remesa documentaria, demos plazo y lo mandemos contra aceptación, entrega de documentos contra aceptación de que nos paguen a 60 días. También, como los indicaba, dentro del crédito documentario en ocasiones lo requieren. Tema de timbres, muy importante. Cuando nosotros utilizamos como exportadores una letra de cambio que viaja al exterior, bien sea la letra únicamente como documento financiero, bien acompañando nuestros documentos de la exportación, esa letra no ha de ser timbrada. La ley cambiaria en España, el Banco de España, como viaja al exterior, no obliga a timbrarla. Es decir, ustedes van al estanco, cogen una letra de mínimo valor. Hace años era 10 pesetas, ahora entiendo que será 6 céntimos, así haciendo el cálculo a ojo, ¿no? Bueno, pues con esa simplemente se cumplimenta, se libra sobre su cliente, se domicilia en el banco y se envía con las instrucciones que correspondan, bien para pago de esa letra o bien para aceptación de la misma y entrega de documentos. En el caso en el cual nosotros recibamos una remesa documentaria y esta remesa vaya acompañada de un efecto o una letra. La ley cambiaria en España, el Banco de España, obliga a que cualquier efecto que se gire dentro de España o que entre dentro de España debe ser timbrado por el primer tenedor de ese efecto, en este caso el banco que lo recibe. Por lo tanto, su banco adeudará los timbres, les cargará a ustedes esos timbres y se los abonará al Estado. Cuando esta letra tiene una función de ser una aceptación, es decir, que ustedes van a pagar con un pago diferido, ustedes aceptan el efecto, su banco les entrega documentos para que acudan a la aduana y despachen esos documentos, se tiene que pagar timbres sí o sí, porque luego viene una inspección del Banco de España y se nos cae el pelo al banco por no haber cumplido las instrucciones del banco y a ustedes por no haberlo pagado. Y entonces, pues, multas por todas partes. No, vamos a ser coherentes. Si nosotros no queremos que nos instrumenten así la operación, porque tiene unos timbres y cuanto más elevada los timbres, no sé, supongo que ustedes lo sabrán, va por tramos de importe, de tal importe a tal importe, tanto de timbre, de tal otro a tal otro, tanto de timbre, y además en el momento en que pasa de 6 meses el timbre se multiplica por 2. ¿Vale? El mismo tramo, si el vencimiento es pasado 6 meses, se paga el doble de timbres. Bueno, pues si queremos evitarlo, tendremos que buscar otra manera de instrumentarlo. Cuando nos llega un efecto en una remesa para presentar contradocumentos y pago a la vista. Bueno, es que yo nunca sé, María Jesús, ¿a mí me están grabando ahora? Sí, bueno, pues entonces se lo digo a ustedes luego en petit comité, si quieren. Pero bueno, podremos decir que si miramos un poquito para otro lado y no tiene, porque al final
La finalidad de esa letra no es ninguna de garantizar un pago, estamos hablando de una entrega contra documentos. Por lo tanto, como no tiene una finalidad de aceptación y compromiso de pago, pues bueno, se puede ser un poquito más laxos. Los efectos, ¿cómo pueden ser pagaderos? Pueden ser pagaderos simplemente contra presentación, es decir, pago a la vista. Ahí no tendría, a no ser que únicamente fuese un efecto físico, una remesa financiera, la que generásemos, no tendría mucho sentido acompañarla de documentos. Tú ya tienes la fórmula del COD o del CAD, un Cash Against Documents, yo te pago, tú me das los documentos y se terminó. La letra ahí no hay función. O pueden ser pagaderos a fecha futura, es decir, contra aceptación. Cuando es aceptación, aquí debemos tener en cuenta que pueden darse dos tipos de aceptación. Puede haber una aceptación únicamente comercial, es decir, lo acepta el librado. En este caso, vamos a ponernos que ustedes son exportadores y uno, cuando se pone en el prisma que quiere cobrar, suele verlo todo con mayor claridad. Nosotros somos exportadores y mandamos una remesa contra aceptación, es decir, mando mis documentos, mando un efecto con vencimiento a 60 días y quiero que ese efecto me lo acepten, que mi cliente pueda despachar ya la mercancía y yo cobrar dentro de 60 días. ¿Qué sucede? Que yo envío así esa remesa, mi cliente lo acepta, aceptación comercial, pasan los 60 días, no llega el dinero, mi banco reclama y cuando reclama le dicen, mira, es que no podemos pagar porque no hay fondos, insolvencia, ¿vale? Yo como banco, me dice el banco del señor tunecino, yo he cumplido, he entregado los documentos contra su aceptación, pero resulta que él lo ha aceptado y ahora en el momento de pagar no hay dinero, no te pago. Bueno, pues en función de si hemos mandado la letra con instrucción de protesto, en función de si en ese país se puede protestar o no, porque hay países en los cuales no se permite el protesto. Al final nos encontramos con un problema, con que este señor ha despachado la mercancía y ya, vamos, la ha vendido, ha hecho dinero con ella y no me paga, pues porque no le va bien, o porque no le da la gana, seamos claros. El caso es que yo tengo un verdadero problema. Tengo que buscar otra alternativa. ¿Qué alternativa tengo si no quiero acudir a un crédito documentario y queremos instrumentarlo con remesa? Bien, pedir que la aceptación del efecto sea bancaria, de tal manera que entregan los documentos a mi cliente. Él acude al puerto, despacha la mercancía y tiene 60 días para pagar. Llega el día 60 y el cliente no tiene saldo, no paga, bien, pero es que como ese efecto está aceptado por su banco, es decir, está avalado por su banco, a mí al final quien me va a pagar es su banco. Por lo tanto, yo tengo garantía de cobro 100%. Garantía de cobro, esto no cubre un riesgo país, es decir, si yo tengo un efecto avalado por un banco tailandés y como ha pasado ahora, pues que los tailandeses han tenido un golpe de Estado y de repente hay un problema político, financiero o social, pues bueno, el riesgo país, esto no me lo cubre a mí una remesa con aval bancario, ¿de acuerdo? Pero en todas las demás circunstancias yo sí que no tendría problemas para cobrar el vencimiento.